días, buenas tardes, dependiendo desde donde nos estéis viendo. Soy Natalia Mármol, soy cofundadora de Enevia Health. Somos una empresa dedicada a la distribución de test de laboratorio dedicados al neurodesarrollo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Gálvez. El doctor es licenciado en Medicina y Cirugía. Combina su actividad profesional con la docencia en varias universidades y también la investigación. El doctor Gálvez hoy nos va a hablar de la técnica que aplica desde hace más de 25 años, la neuroactivación transcutánea. Dicho en corto sería NAT, si no lo digo mal, lo cual permite activar de nuevo las neuronas bloqueadas. El NAT es una técnica electrofisiológica aplicada que nace de la integración de los conocimientos científicos sobre la fisiología neuronal y la psicobiología, gracias a los estudios realizados por el eminente médico japonés Yoshio Manaka sobre la acupuntura. Bienvenido, doctor Gálvez. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a usted por dedicarnos este tiempo, que ya sabemos que es un hombre ocupado. Pero tengo que contarle que ha sido petición de muchos de los miembros de nuestros grupos. Empezamos hace un par de meses en las que algunas mamás empezaron a hablar sobre los resultados que estaban viendo en su terapia. Entonces empezaron a pedirnos que por favor a ver si podíamos entrevistarle para que todo el mundo supiese un poquito más de esta técnica. Vamos a intentar ir un poquito hacia atrás y explíquenos en palabras muy sencillas en qué consiste esta técnica, para así entender un poquito cuando nos habla de que empezó a estudiar fisiología y demás, para que la gente entienda el porqué. Pues básicamente porque ¿en qué consiste la técnica? Me dice. Bueno, consiste en reactivar neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente. Este concepto de que las neuronas queden bloqueadas funcionalmente ya es una novedad en sí mismo. Siempre que hay una lesión del sistema nervioso central, por ejemplo, se le da un tiempo de recuperación a los pacientes, se supone un tiempo de recuperación a los pacientes bastante limitado, año y medio como mucho con una extremidad inferior, 6 meses habitualmente con la extremidad superior, y a partir de ahí se les da de alta, pues por ejemplo después de un ictus, se les da de alta o simplemente porque las estadísticas nos dicen que es difícil que esos pacientes sigan mejorando. Y eso ocurre así, pero no cuando se aplica el tratamiento NAT, por ejemplo. ¿Y eso por qué es? Porque el tratamiento permite reactivar neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente. Por eso digo que es un concepto crítico en la explicación. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué esto está relacionado con la fisiología? Básicamente porque es la fisiología la que nos explica que una alta concentración de iones de carga positiva en el exterior de la neurona bloquea su función, la deja en reposo. Esto puede ocurrir de forma fisiológica, de forma natural, cuando se produce una señal neuronal, pero puede ocurrir y ocurre de forma patológica cuando hay una lesión. Por ejemplo, una lesión cerebral. Se rompen las neuronas y el material que hay dentro queda libre en el líquido que las envuelve y eso las deja paralizadas. Eso trae como consecuencia que las secuelas de esos pacientes son debidas, por una parte, a las neuronas que se han roto, que se han destruido, pero por otra, a neuronas sanas que han quedado en reposo y quedarán y se mantendrán en reposo durante todo el tiempo que ese material siga estando ahí. La problemática es que ese material puede quedarse ahí de por vida y por lo tanto que esas personas no puedan volver a utilizar esas neuronas sanas si no les ayudamos a limpiar ese material residual. Ese material residual lo limpiamos con esta máquina de electrofisiología aplicada, que lo que hace es generar una polaridad inducida, una actividad eléctrica de microcorrientes que imita la del propio sistema nervioso y facilita que pueda drenarse ese material por las vías naturales del organismo. El organismo tiene vías para drenarlo, tiene vías, pero esas vías necesitan esa actividad eléctrica que ha cesado
por la contaminación que se ha producido. Así que nosotros sustituimos esa actividad eléctrica no para sustituir la función, sino para vaciar esas vías de drenaje y de esa forma que el organismo, esas vías de drenaje pasan a hacer nuevamente su trabajo, por diferencia de concentración reabsorben, retiran ese material residual y así esas neuronas vuelven a actuar, vuelven a ponerse en funcionamiento. Y por eso los pacientes mejoran de sus funciones aunque haya pasado mucho tiempo, aunque hayan pasado incluso décadas. Y eso tiene aplicación para muchas patologías neuronales, pero también para otras patologías biológicas, porque esto tiene repercusión sobre el sistema nervioso en cualquier parte del organismo. Y el sistema nervioso es el gran regulador del organismo. Por tanto, participa en el funcionamiento de los músculos, de las articulaciones, de los órganos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente nos tratamos pacientes con cuadros neurológicos, es lo que más nos viene precisamente por la gran diferencia entre los resultados que podemos ofrecer con estos pacientes. Yo ya le quería preguntar una cosa, entiendo lo que nos está comentando de el abanico de patologías en las que está usted mejorando realmente a esta gente. Me gustaría entrar un poquito más en neurodesarrollo. Me gustaría que, yo sé que ustedes no es tanto neurodesarrollo de por sí, pero sí que es otro tema que mucha gente está interesada dentro de nuestros grupos, que es la parálisis cerebral infantil. Sé que en esta patología usted también ha tenido mucho éxito. ¿Nos podría contar un poquito también, así brevemente, luego volveremos otra vez a propiamente neurodesarrollo, pero sí que me gustaría hacer un poco de hincapié? Muy bien, pues la parálisis cerebral infantil es un tipo de lesión cerebral, consecuencia de la falta de oxígeno en el momento del parto o alrededor del parto. Esto da lugar, esa falta de oxígeno, da lugar a la destrucción de neuronas, a la ruptura de neuronas, y como explicaba antes, ese material que estaba dentro, esos iones de sodio, de potasio, de cloro, las proteínas, etcétera, eso queda en el líquido extracelular y bloquea neuronas sanas. Ese material residual, si lo retiramos, le damos la oportunidad a esos niños de tener a su disposición todo su arsenal neuronal, todas las neuronas para poder hacer la rehabilitación, la recuperación, la utilización y el aprendizaje que requieren. Por eso llevamos mucho tiempo haciendo trabajo con este tema, atendiendo a niños con parálisis cerebral infantil, incluso dimos a conocer un estudio clínico que hicimos con una fundación con niños con parálisis cerebral infantil, donde ellos hicieron de evaluadores, los propios fisioterapeutas que atendían a los niños hicieron de evaluadores del antes y el después, haciendo 7 sesiones y viendo la evolución, que tuvimos un resultado en el que todos mejoraron en aquellas 7 sesiones, todos, y algunos de ellos con los test validados que se utilizaban, el gross motor, etcétera, en un 40% de mejora. O sea, una cosa tremendamente espectacular. ¿Por qué? ¿A expensas de qué? Bueno, a expensas de que había neuronas para poder hacer las funciones. Esta es nuestro trabajo, digamos, permite que el paciente pueda, a partir de hacer el tratamiento, disponer de todas esas neuronas. Y eso tiene una repercusión. ¿En qué? Pues en cualquiera de las funciones, tanto a nivel motor como a nivel sensitivo, a nivel cognitivo o vegetativo, de funciones biológicas de las que hace el cuerpo solito, como regular la temperatura o hacer la digestión. Todas esas funciones forman parte de lo que regula el sistema nervioso y, por tanto, dependiendo de cuál es el área afectada, pues va a tener una merma allí o una limitación en esa zona. Y esa limitación puede disminuir porque activemos parte de las neuronas que están afectadas. Muy bien. ¿Cómo llegan ustedes a decidir qué parte o qué tipo de estimulación necesita la persona? ¿Se basan en algunas pruebas de antemano? ¿Son unos tratamientos ya estandarizados en los cuales ustedes estimulan, no lo sé, partes del cuerpo para que éstas hagan sus funciones? Cuéntenos un poquito, ¿cómo deciden un poco el tipo de tratamiento?
Bueno, cuando hay un paciente, primero se le hace una historia clínica y vemos qué es, por dónde viene el problema. Decía antes que lo fundamental es saber cuál es el origen, ¿no? Pues la fisiología, dónde está la causa que genera los problemas para poderlo centrar, para poderlo identificar. Hacemos posteriormente una evaluación física para ver cuáles son las repercusiones y dependiendo de qué tipo de patología, pues vamos a pedir unas pruebas u otras. Y una vez hecho eso, digamos, más centrado en lo que sería el tratamiento propiamente dicho, la primera evaluación que hacemos desde el punto de vista electrofisiológico. O sea que las máquinas nos permiten no solamente tratar al paciente, movilizando esos iones para que dejen de ser obstrucción y bloqueo de las neuronas, sino que nos permiten también hacer un seguimiento y tener una lectura de cuál es la resistencia que hay en cada uno de esos territorios estratégicos que vamos a tratar posteriormente. Así podemos ver dónde está focalizado el problema y poder hacer un seguimiento de cómo va evolucionando. Vale, vale. O sea, para ver si lo he entendido bien, o sea, ustedes son capaces de ver que no haya esos bloqueos, no sé si llamarlos energéticos o cuál sería la palabra, pero bueno, son capaces de medir esto para después poder aplicar estas corrientes, no, ¿son corrientes o son diferenciales? Vamos a decir que son microcorrientes, Vale. porque para que nos entendamos, hablar de corrientes nos da casi como grima, ¿no? Porque da un poquito de... Y en realidad estamos utilizando una corriente que puede interpretar el organismo como suya, o sea, como la del propio sistema nervioso. Lo único que pasa es que lo tenemos que hacer desde la piel, desde fuera de la piel tenemos que pasar la piel, por eso es un poquito más alta, pero son microcorrientes. El paciente normalmente ni las nota. Normalmente no nota nada. Vale, yo creo que eso es un punto importante a remarcar porque en el caso de niños dentro del neurodesarrollo pues suelen ser niños hipersensitivos, donde yo entiendo que si se les ponen un montón de electrodos por todo el cuerpo y notan la electricidad o esa corriente, pues no sé yo cuán fácil sería tenerlos quietos. Pero en este caso estamos hablando de que no notan nada, por lo tanto no hay ningún tipo de sensación ni de dolor ni de nada. No les gusta, a estos niños con trastornos del neurodesarrollo, no les gusta que les toquen la cabeza. Vale, pues no les ponemos los electrodos en la cabeza. Se los ponemos para que pasen por la cabeza, pero no necesitamos que ponérselos en la cabeza, lo cual es una ventaja. Y normalmente se dejan poner los electrodos al final o al principio. A veces lo que hacen es que los exploran bastante, les gusta ver qué es lo que se les pone y tal, pero normalmente se dejan. ¿Por qué? Porque no lo notan. De hecho, si hay algo importante para nosotros es primero no hacer daño. O sea que, por supuesto, este es un tratamiento que es totalmente respetuoso con el organismo. Lo que estamos es intentando facilitar que el cuerpo pueda volver a funcionar, que lo que le permite autorregularse vuelva nuevamente a poder estar en esas condiciones, y por eso es un tratamiento con una repercusión positiva sobre el organismo y sin riesgos. Muy bien. En su experiencia de todos estos años tratando neurodesarrollo y en especial autismo, ¿cuáles son las principales mejorías que usted ve en los pacientes que llevan a cabo su terapia? Bueno, en los trastornos del neurodesarrollo y concretamente en los trastornos del espectro autista, fundamentalmente los pacientes vienen con algunos síntomas relacionados pues, con la adicción, por ejemplo, con el habla, ¿no? Con el lenguaje, la adquisición o la expresión, mejor dicho, del lenguaje, con el tema de la interacción social, la capacidad de interacción social, la hipersensibilidad de la que hablaba usted hace un momento, que les hace ser hipersensibles a muchas cosas. Esto es un mecanismo casi de alerta del propio sistema nervioso, que tiene ganas de recibir información, pero que ellos lo experimentan como hipersensibilidad. En realidad en todas las áreas, como lo explicaba antes, la normalización del funcionamiento de las neuronas nos puede repercutir en todas las áreas.
dependiendo de la zona lesionada o simplemente contaminada, nos encontramos con una mejora mayor o menor. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, en ocasiones las sorpresas son enormes, porque no hay una lesión, como explicábamos antes con el caso de un paciente con ictus, donde hay una destrucción y hay una parte, ¿no? Y si depende de cómo, pues este paciente no va a volver a hablar, porque justo una de las áreas fundamentales se ha destruido totalmente o tal. Pero en el caso de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, lo que nos encontramos habitualmente es que se ha producido una contaminación, no sabemos muchas veces por qué, pero una acumulación de material residual, pero no hay una lesión. Un material residual que está alterando el funcionamiento, está bloqueando la funcionalidad de las neuronas, porque bueno, se han buscado o se han atribuido a razones a veces ambientales, tóxicos ambientales o biológicas, pues porque haya pérdida de capacidad para metabolizar determinadas sustancias, se acumula a nivel del sistema nervioso central ciertas sustancias, residuos de carbohidratos, etcétera, y eso da lugar al bloqueo de las neuronas, pero son neuronas que están allí. O incluso en pacientes con afectación genética, a veces estas afectaciones genéticas, que son la razón de que aparezcan estas manifestaciones del trastorno del espectro autista, son debidas a que intermediariamente lo que se produce es una acumulación de un determinado metabolito o de una proteína determinada que puede ser eliminada con el tratamiento. Y por ello, eso permite recuperar las funciones. ¿Qué funciones? Pues eso, mejoran en el lenguaje, mejoran en la interacción social, en cómo procesan la información, en la afectividad, en la marcha, dependiendo de cuáles son las zonas que tienen afectadas, en la hipersensibilidad también. Una pregunta, doctor, una cosa que me está haciendo pensar, que no sé si en su caso, normalmente solemos escuchar mucho en neurodesarrollo que estos niños o estos adultos no han sufrido la poda neuronal correcta. Entonces, en este caso, cuando digo poda neuronal, siempre escuchamos a muchos médicos decir que cuando se nace con muchas neuronas y que a lo largo del desarrollo uno va tendiendo a reducir estas neuronas y a dejar esas conexiones que realmente necesitamos, y todas las que no se necesitan se deberían perder, digámoslo así. Entonces, se dice que en el neurodesarrollo pues toda esta poda no ha sucedido. Entonces tenemos un exceso de conexiones que tal vez no son las correctas que deberían haber, y entonces como que la información se pierde, digámoslo así, o no llega donde tiene que llegar. En este caso, ¿podría ayudar esta terapia a esta poda neuronal? Yo creo que esto es una teoría más que un hecho comprobado. Siento... No, a ver, son cosas que vamos recogiendo y que sí, ahora al hablar de esto me ha hecho pensar. Sí, esto vendría a ser un elemento facilitador de explicar por qué esa dispersión de atención en muchos de estos niños, ¿no? Esta hiperactividad o incluso hiperestimulación que les dificulta incluso mantener la atención, etc. Yo creo que ese tipo de fenómenos se deben más bien a ese exceso de residuos que comentábamos antes. Veíamos incluso cuando hablábamos, por ejemplo, de los niños que tenían parálisis cerebral infantil, muchos de ellos pues, experimentan también, presentan crisis epilépticas, crisis epilépticas que son crisis de descarga, son crisis en las que un estímulo determinado genera la respuesta, no una respuesta única, sino un grupo de respuestas incluso involuntarias que no venían a cuento. Y yo lo interpreto más bien como una forma de descargarse el propio cerebro, el propio sistema nervioso, de ese exceso de iones. El cuerpo intenta defenderse, intenta descargar ese exceso de iones de sodio. Ese exceso de iones de sodio son activadores de neuronas, pero si en un momento determinado llega un estímulo que facilita por la alta densidad de esos iones en un territorio determinado que se puedan descargar muchos, eso permite liberar una buena parte, o sea, genera muchos movimientos, por ejemplo, o muchas reacciones en base a esa presencia. Eso mismo pasaría
con una atención dispersa. Si hay mucho material acumulado en determinadas zonas, la irritabilidad, la activación sería muy fácil de muchas áreas y la concentración sería más compleja. No creo que el tratamiento que hacemos ayude a podar neuronas. Lo que ayuda es a que se activen. ¿Y qué pasa con las neuronas que se activan? Pues lo que pasa habitualmente es que lo que nos explican los padres es que los niños desarrollan habilidades nuevas y manifiestan intereses nuevos, ¿no? Me está viniendo a la cabeza el caso de uno de nuestros pacientes autistas, un paciente que hace mucho tiempo ya que lo conocemos, que es un niño ruso y tiene, tenía las dificultades propias de ser un niño ruso, padres rusos, y que está estudiando en Cataluña, porque están viviendo aquí, ¿no? Entonces en el colegio en catalán, tal, y aunque era un colegio, en fin, muy bueno y tal, pero con muy grandes dificultades, tal. El niño hace el tratamiento y no solo es que mejora en su relación con el entorno, con sus padres, con los compañeros y tal, sino que solicita a la madre, me explica a la madre, es que ahora quiere ver los dibujos animados, las películas de dibujos animados en inglés, ruso y catalán, porque así, si el tío despierta un interés, focaliza y tal, no le sobra, no, al contrario, lo que le aparece es un interés por, o sea, no tanto la poda, sino que vamos a pensar más bien en que pueda aprovechar todas esas neuronas. Y esto, por ejemplo, ¿no? Dígame una cosa, un tratamiento estándar, una sesión, ¿cuánto duraría? Bueno, la sesión, somos muy pesados, es verdad. Tarda mucho la sesión porque nos tomamos con mucho cariño lo que hacemos y tal. Entonces, mire, colocarle los electrodos a un adulto, digamos, pues nos puede costar un tiempo. Pero a un niño pequeño que encima tiene un trastorno del desarrollo, a veces es más porque hay que tener paciencia, pero la tenemos. Eso puede ser que nos lleve 25 minutos, vamos a ponerlo así, que no sea... Y a veces hay que hacerlo en el suelo, a veces hay que hacerlo subido no sé dónde, a veces tal, a veces hay que irse y volver, a veces, bueno, 25, vamos a poner 25 minutos siendo generosos. ¿Cómo los ponen? ¿Tiene un electrodo por ahí para enseñarle a la gente de qué estamos hablando? Vamos a ver, esto sería, no sé si se ve. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo que se le coloca al niño. O sea, es como una pegatina, digamos. Es una pegatina, son pegatinas. Son Vale. pegatinas, son electrodos de los homologados, de uso pediátrico, y que el niño, ya digo, no nota nada, dependiendo de la zona, pues van a ser más grandes o más pequeños, pero la idea es que lo ponemos de la forma menos invasiva, de hecho, para la sensación del niño de que le están tocando, pues lo llevamos hacia el brazo y desde ahí lo enviamos la señal. Ya digo que no la notan y bueno, tardarán unos 25, pongamos 25 minutos. Si tardamos 25 minutos, luego está el paciente en esa disposición, conectado al dispositivo. Disculpe una cosa, ¿cuántos electrodos más o menos le suele poner a los niños? Bueno, depende de cuántas afectaciones tenga. Si solamente tenemos que tratar las áreas cerebrales y tal, es posible que necesitemos del orden de unos 9-10 electrodos. ¿Vale? Vale, cuando dice si solo se refiere si hay afectaciones motoras. Por ejemplo, antes hablábamos de niños con parálisis cerebral infantil que pueden tener espasticidad. Pues, por ejemplo, la espasticidad es uno de esos problemas muy habituales en estos niños y que lo solucionamos. Los pacientes que vienen a la consulta ya no necesitan utilizar toxina botulínica, que les hace perder la respuesta motora durante 3-4 meses, porque ya conseguimos que desaparezca esa espasticidad y de esa forma es su propio organismo el que puede regular el movimiento, no tiene una inhibición de la respuesta motora.
Entonces, para hacer eso necesitamos hacer un circuito en esa zona. Quiero decir, necesitamos hacer 2 puntos de diferencia de potencial entre un punto y otro. Eso para ir haciendo que topográficamente cada una de esas áreas vaya retirándose ese exceso de iones. Porque aunque hablábamos antes de ese exceso de iones bloqueando las neuronas, en el músculo, por ejemplo, aunque me esté yendo del tema, pero que corresponde a los niños con un problema de parálisis cerebral infantil, la existencia de la espasticidad está relacionada con el exceso de iones a nivel del sistema nervioso central, en un área motora, que eso lo tenemos que tratar, pero también tenemos que tratar, para quitarle la espasticidad, los iones que hay en el músculo. Y por lo tanto eso se focaliza de forma diferente. Por eso es diferente, ¿no? Entonces, claro, y si hay un paciente con una hemorragia cerebral, pues entonces ya el tema es mayor, puesto que se habrá contaminado un área cerebral más grande y la contaminación es mayor. O sea, depende de las características, definimos el patrón de actuación específicamente para ese paciente, para los territorios que tenemos que abordar y en función de las características que tiene. Disculpe, antes de que siga, me está viniendo una cosa a la cabeza. Entiendo que la velocidad de reacción, es decir, que cuando alguien tiene no sé, me imagino un ictus cerebral y le viene al día siguiente, entiendo que la capacidad de mejora será mayor que si le viene pasado o no tiene nada que ver. Lo ideal sería que pudiéramos atender al paciente cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto antes disponga de todas sus neuronas, todo el trabajo rehabilitador que va a hacer después le va a ser más útil. Pero normalmente lo que ocurre no es esto. Lo que ocurre es que viene cuando ya ha agotado todas las posibilidades y ya le han dicho, mire, mejor déjelo estar porque no hay nada que hacer. La mayoría se resignan y algunos no, y dicen, yo quiero más. Y entonces es cuando vienen a que los atendamos. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es sí, sería ideal, pero no pasa nada, porque tenemos comprobado que viene gente. Hay un caso de un señor que tuvo una parálisis cerebral infantil y vino aquí cuando tenía 69 años. Vino a la clínica cuando tenía 69 años. ¿Por qué? No venía por la parálisis cerebral infantil, por supuesto. Venía porque había perdido el equilibrio, tenía pérdida de equilibrio. Tenía pérdida de equilibrio porque como tenía una paraparesia, una pérdida de fuerza, digamos, de movilidad en las piernas, en las extremidades inferiores, eso le había condicionado una marcha, una mica un poco extraña y daba lugar a que caminara con muchísima tensión en el cuello, tal. En fin, eso generó este trastorno del equilibrio. Lo que venía era por el trastorno del equilibrio. Había habido hablar de que le quitábamos los trastornos del equilibrio, los vértigos y tal a la gente, pues ya está. Entonces, pero claro, nosotros hicimos el tratamiento, venía con 2 férulas, una en cada pie, una en cada pierna. Y hicimos la primera sesión de tratamiento y empezó a hacer flexión dorsal de los pies, que no lo hacía. Cuando volvió al segundo día, ya venía sin las férulas. Y el tercer día subió las escaleras a la planta de arriba de la clínica sin las férulas y tal. No por ello estaba contento, hay que decirlo, que el hombre estaba muy descontento, válgase comentarlo, porque seguía teniendo los vértigos. Lo que tardamos más en quitarle los vértigos que en mejorarle de la parálisis cerebral infantil, pero al final lo conseguimos. Muy bien, la verdad que son grandes avances para quien los vive, me imagino un cambio súper importante. Volvamos otra vez a lo que estábamos diciendo. Llevamos unos 25 minutos, pongamos de media, para colocar los electrodos. Sí, Después, ¿qué pasa? Después le ponemos 40 minutos aproximadamente en los electrodos. Estará conectado a los electrodos, digamos, durante unos 40 minutos. Si no vemos que hay alguno que se resiste y que está ahí capturando energía y tal, y le damos un poquito más, siempre y cuando dependiendo de cómo esté de cansado el niño o tal. Normalmente, como les dejamos viendo películas y cosas de este tipo, pues se quedan tranquilos, como no notan nada y están con los papás y pues no notan nada y están tranquilos. Pero lo que hacemos es esto. Una vez terminado
de colocar los electrodos estará unos 40-45 minutos. Después hay que retirar los electrodos con mucho cariño, porque esto tiene un adhesivo, claro, para sujetarlo, y ese adhesivo para sujetarlo, pues hay que quitarlo con mucho cariño para que el niño el próximo día no nos coja manía y no nos coja miedo de que tal, así que con gel, no sé qué, tal, o sea, se lleva su tiempo. Luego pasa uno de los miembros del equipo a hacer lo que llamamos fisioterapia informacional. ¿En qué consiste? Si ha habido una pérdida de función durante un tiempo, cuando el cerebro envía la señal a un sitio y no hay respuesta, deja de enviarla. Así que no basta con limpiar el territorio, sino hay que también estimularlo. Hay que decirle al cerebro, esa carretera ya está abierta. Así que cuando terminamos, lo que hacemos es que pasa el fisioterapeuta y hace una serie de estímulos de reflejos primarios, estímulos de puntos gatillo, etc. Y de esta forma, y teóricamente con eso acabaría la sesión. Vale. Nos vamos cerca de las 2 horas. Muy bien, 2 horas. Y entiendo que el niño, cuando está con los electrodos puestos, debe estar en una sala para él, está seguramente en una camilla, puede estar sentado. ¿Se puede mover o es mejor que no? Mejor que no. Está normalmente en una camilla, a no ser que sea muy pequeño, y entonces está en los brazos de la mami o del papi, y pues atendiendo a algo que le entretenga y que le guste, pues eso, unos dibujos animados o cosas de este tipo. A veces lo traen los propios padres, que se vienen con un pendrive y lo conectan al dispositivo, a la televisión de la sala, en fin. Muy bien. Y ya sé que siempre es complicado hacer una media, pero ¿cuántas sesiones suelen necesitar los niños? Claro, depende de lo que tengamos. Y cuando digo eso, yo siempre, cuando me preguntan esto, que es habitual que me lo pregunten el primer día, cuando hacen una primera visita, yo digo, a la que tenga la primera sesión hecha, tendré datos objetivos para decírselo. De entrada, le puedo dar una orientación aproximada en función del histórico, vamos a decirlo así. ¿Qué necesitamos habitualmente con un niño con un trastorno del espectro autista? Pues normalmente entre 7 y 9 sesiones. Muy bien. ¿Y cada cuánto se hacen las sesiones? Normalmente una vez a la semana. Una vez a la semana. Vale. Entiendo que ustedes deben recibir, bueno, sé, porque tenemos en nuestros grupos gente que viene de fuera para hacer estas sesiones. En el caso de... ¿existe la posibilidad de lo que les llamamos los intensivos? Es decir, intentar hacerlo en lugar de una vez a la semana, más intensivo, para que la gente pueda permitirse venir a Barcelona y estar allí. Sí. Actualmente sí. Antes teníamos, pues, o sea, nuestras máquinas también han ido evolucionando y nos han ido permitiendo hacer cada vez, pues eso, que podamos hacer un tratamiento con un seguimiento mejor y incluso aproximar esas sesiones pero va a depender también de las características del niño. Pero hay pacientes que pueden hacer una sesión cada semana, cada día. Cada día. Y en otros casos le decimos no, por las características. Y en otros casos tenemos que hacer una sesión, pues podemos hacer una sesión a días, podemos hacer una sesión un día sí, un día no. Eso sí que es verdad que muchas veces se hace dependiendo de dónde viene el paciente, ¿no? Que les interesa hacerlo cuanto antes para liquidar, para poder acabar con el tratamiento. Son, en su experiencia, aquel que hace el tratamiento una vez, ¿tienen que volverlo a repetir pasado un tiempo? Pues mire, depende de cuál sea la razón por la que se ha generado el problema. Es que por eso siempre volvemos a la fisiología, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar al problema? Supongamos que estamos ante una parálisis cerebral infantil, que usted ha comentado antes, ¿no? Pues un niño con una parálisis cerebral infantil tiene una zona que no trabaja, una zona del cerebro que ha quedado vacía, que han desaparecido esas neuronas. Pues esas neuronas, una de sus funciones también era vaciar las vías de drenaje. En su actividad estaban facilitando que vaciaran las vías de drenaje. Luego, eso va a convenir hacerle de tanto en tanto alguna sesión de mantenimiento, precisamente porque esto es muy importante. Cuando
cuando se hace el tratamiento de un paciente con parálisis cerebral infantil, no solamente reactivamos las neuronas que hay alrededor de la zona, sino que reactivamos la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es algo de lo que se habla mucho, pero se tiene poca esperanza real en ello, menos aquí, menos nosotros. Y nosotros vemos los resultados de tenerla. ¿Qué pasa? Pues que ¿qué es la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de alargar su citoplasma para acercarse a otras y hacer conexión. Bueno, pues esto que es una característica propia del sistema nervioso, debería ser la clave para ir recuperando a lo largo de toda la vida funciones. Sí. Y en cambio, el plan dice, el protocolo dice, no, llega un momento en que ya no podemos esperar más mejora, como decíamos anteriormente. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué se pierde la plasticidad neuronal en el área donde se ha producido la lesión? Y cuando se habla de ella se dice, no, el cerebro puede buscar una vía alternativa. Una vía alternativa, ya es curioso hacerse una carretera nueva, que puede ser, pero a veces no sale a cuenta, porque te pierdes otra función. Lo suyo es que lo que se haga sea justo allí donde se ha producido la lesión y que esas neuronas de un lado y del otro lleguen a conectarse allí donde se ha producido la lesión. ¿Por qué eso no se espera? No se espera, aquí sí que lo esperamos. Aquí sí que se produce y lo vemos que ocurre. Porque para que haya plasticidad neuronal, que es lo que nos permite aprender, desarrollar nuestras habilidades, hay una condición indispensable, y es que haya actividad. Uno no aprende un idioma si no pone intención en entenderlo, o no mejora la caligrafía si no la practica. Si alrededor de la zona de la lesión hay un material que está bloqueando la funcionalidad de esas neuronas no podrán desarrollar su plasticidad neuronal. Si lo limpiamos, lo van a poder hacer. Pero si no hay capacidad para drenarlo, con el tiempo se van a bloquear de nuevo y va a quedar el trabajo medio hecho. Conviene, por tanto, que estos pacientes, los de parálisis cerebral infantil, por ejemplo, o un paciente con un ictus, que de tanto en tanto haga una sesión de mantenimiento. Una sesión aislada, pero que le permite volver a limpiar la zona, que tardará tiempo en volver a acumular material, pero que si no lo hacemos sí que acumulará el material y entonces pues perderás la posibilidad de hacer nuevas conexiones y seguir mejorando. Muy bien. En el caso, ya, porque claro, esto era para la parálisis cerebral infantil, si lo planteamos en los pacientes con TEA, esto no es tan trascendente. ¿Por qué? Porque no hay una lesión. Entonces, va a depender más de que se produzca nuevamente la contaminación. O sea, muchos de los pacientes con TEA, o sea, hay otros que hay una lesión o lo que hay es una alteración en la estructura como consecuencia de alguna alteración genética. Pero cuando el problema es de contaminación, que son la mayoría, de lo que se trata es de identificar cuáles son, qué cosas hay que evitar porque no los metaboliza adecuadamente o tal, y se incorporen a ese cerebro y por lo tanto lo tapen, y si no se puede, pues entonces sí, de tanto en tanto hacer alguna sesión, o de forma preventiva hacer alguna sesión de mantenimiento. Pero en la sesión podremos ver si ha aumentado la resistencia o no, hasta qué punto, en qué zona. Pero eso, en ese caso, en el caso de los pacientes con TEA, el tratamiento puede que no necesite esas sesiones de mantenimiento. Muy bien. Una pregunta. ¿Hay algún tipo de contraindicación, algún tipo de persona, lo que hablábamos, por ejemplo, antes de la epilepsia? ¿Hay algo para lo cual no esté indicado hacer este tratamiento? La epilepsia no sería un problema, al contrario, es un tratamiento que es eficaz incluso cuando el paciente es resistente al tratamiento farmacológico. Tratamos muchos casos de este tipo con buenos resultados. ¿Qué es lo que tenemos que tener como precaución y que por lo tanto no hacemos el tratamiento por pacientes que llevan un marcapasos? ¿Por qué? Pues porque es otro dispositivo electrónico y un dispositivo electrónico que puede interferir en lo que hacemos y entonces, como lo nuestro es absolutamente sutil, puede que no tenga el efecto el tratamiento. Entonces, no es este el tema. Básicamente, si el paciente lleva un
un marcapasos cardíaco, pues no le hacemos el tratamiento. Todo lo demás, entonces no habría ningún problema hacer la terapia. En Vale. principio. Perfecto. ¿Tiene algún caso en mente de algún otro paciente con TEA que haya tratado, que haya visto mejorías que quiera compartir con nosotros para que las familias puedan entender un poquito más cosas que hayan mejorado estos pacientes? En el tema del habla, por ejemplo, que siempre ¿ha tenido alguna vez un paciente que no hablara y que después del tratamiento empezara a articular palabras o incluso frases? Pues, bueno, en realidad el primer paciente que yo atendí de TEA fue precisamente un niño que había evolucionado, había hablado, había llegado a hablar algo, decir palabras, hizo un cuadro febril y a partir de ahí hizo una involución, perdió el lenguaje, perdió el contacto emocional y tal. Este niño es un niño que vino de Mallorca, lo atendí un viernes. Este fue el primer caso y digo que fue el primer caso, es curioso porque, claro, yo de entrada decía, no, trastornos del espectro autista no trato, no tengo experiencia, pero entiendo que no, porque no hay una lesión, no tal. No tenía en consideración que podía haber un tema de contaminación y que por lo tanto también lo podía tratar. Bueno, la cuestión es que como la mamá insistió mucho, había venido a Barcelona para hacer unas evaluaciones y tal del nivel de autismo del niño, pero también pues quería que le hiciéramos el tratamiento. Bueno, le hicimos una sesión de tratamiento pensando, bueno, si hubo ese fenómeno involutivo, puede ser que sí que haya una contaminación, vamos a ver qué pasa. Hicimos la sesión. Eso fue el viernes, el lunes volvió y el niño ya había empezado a hablar. Entonces, esto fue determinante que yo dijera, vale, pues abro la puerta a que esto es una posibilidad también del tratamiento. Había empezado a hablar y eso evidenciaba que de lo que se trataba era de un bloqueo en la función. El paciente no solamente había empezado a hablar, si es que era un niño que tenía un comportamiento autolesivo, ¿no? O sea, se golpeaba tal la cabeza, lo típico de... y entendí que, me pareció entender que probablemente no era más que frustración, no puedo expresar lo que tengo. Y la forma de enfadarse con uno mismo es esta, o evitar tener ese contacto porque es frustrante. Entonces, el hecho en sí de que se produzca esa mejora tan rápida, que fue muy sorprendente en aquel momento. Si yo recuerdo algún caso especialmente, pues ese, pues, no es que acabara la sesión y se pusiera a hablar, pero el lunes ya estaba el tío, que la madre explicándome, este niño ya está hablando, ya está diciendo palabras, ha vuelto tal, te amaba, el lenguaje lo llevaba dentro, pero no lo podía expresar. Yo creo que es un poco lo que tú estás... No, a ver, es definitivamente una historia de esperanza y de un caso real, práctico, en el cual, pues bueno, un niño que tenía una problemática, pues consiguió solucionarla a través de una técnica, una terapia, con lo cual, pues sí. No invasiva. No exacto, invasiva, una técnica no invasiva. Sí. Muy bien. También me gustaría preguntarle, todo lo que tiene cara tiene cruz. Entiendo que también habrá tenido pacientes que no habrán visto demasiada o ninguna mejoría. Por ser, digámoslo así, justos, ¿vale? Y no solo contar la parte bonita, entiendo que eso también le debe haber pasado. Me pregunto. Sí. Y en su experiencia, digámoslo así, ¿cuál sería el tanto por ciento? ¿Ha identificado algún tipo de paciente en el cual vea que las mejorías son menores? Bueno, dentro del neurodesarrollo, me refiero. Vale. Dentro del neurodesarrollo. No. Dentro del neurodesarrollo el problema fundamental es cuando van a otro médico y les dice esto no puede ser, esto es imposible y es mentira.
Entonces ya llaman enfadados y dicen que no se han explicado, que esto es mentira y tal. Esto ha pasado una vez. Esto ha pasado una vez. Una. Normalmente la gente, las familias que tienen un niño con estos problemas, la sensación que yo tengo es que se lo han mirado mucho. Y cuando llegan aquí es porque de alguna forma ya dudan de que verdaderamente no haya nada que hacer y por lo tanto abren la puerta. Pero una vez pasó esto, cuando digo, y no es normal. No es normal. ¿Por qué? Te voy a contar por qué no es normal que la gente no mejore. Porque lo que hacemos nosotros es restablecer el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento del sistema linfático. Y eso tiene una repercusión que es que el cuerpo se vuelve a tomar, a poder gestionar adecuadamente. O sea, nuestro aliado es extraordinario, es el mejor aliado posible, es el propio organismo. Ese que ha generado de una sola célula todo un microcosmos que funciona y se autorregula y se renueva. Con lo cual, otra cosa es, cuando me decías esto, yo decía, sí, claro, es que hay pacientes que vienen con un ictus y tienen un problema de conciencia, porque está afectada la conciencia, y no son conscientes ni de lo que tienen lesionado. Y entonces cuando empiezan a tomar conciencia, se enfadan porque dicen, no he mejorado, pues ahora no muevo el brazo, no lo movía antes, pero es que no sabía ni que lo tenía. O aquel que no quiere aceptar que tiene una limitación porque ha tenido un ictus y entonces resulta que quiere volver a estar como antes. Y bueno, pues mire, es que eso no va a ser posible. Hay una parte que no está. Yo puedo mirar de activar el resto y eso, con eso va a poder mejorar, pero no podemos hacer que se le vaya el enfado. Entonces a veces el enfado nos acaba repercutiendo a nosotros, ¿no? Pero eso es muy excepcional. Otra preguntita ya para ir acabando. ¿Su técnica cree que podría ayudar, por ejemplo, a niños que están haciendo tratamientos de detoxificación, de quelación, sacar metales y demás? Entiendo que ya que está ayudando a esas propias funciones del cuerpo a sacar todos esos tóxicos, entiendo que podrían ser tratamientos que podrían ir de la mano y ayudar mucho. Así es, así es. Sí, el tema es cuando se está haciendo un tratamiento en el que se ponen unas dietas, se dan una serie de elementos para facilitar esa eliminación, piense, nosotros estamos utilizando la vía natural de eliminación del cuerpo. O sea, pues vamos en la misma dirección. O sea, se trata de que cuando hay esa acumulación de iones y se paralizan los nervios por ese exceso de iones, los vías de drenaje se convierten en tuberías estancadas, no pueden, ese sistema circulatorio deja de circular y al hacerlo es como si fuera una tubería estancada. Nosotros lo que hacemos es mover ese material para que pueda hacer su recorrido natural de la vía de drenaje, pasa al torrente circulatorio sanguíneo y cuando la sangre pasa por los riñones filtra ese exceso de material y lo elimina con la orina. Esa eliminación es la clave. Por eso los tratamientos que están funcionando con este tipo de pacientes son tratamientos que lo que miran es eso, desintoxicarlos. Pues este va en esa misma línea. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido un placer charlar con usted, conocer un poquito más esta técnica de la cual habíamos oído hablar en los grupos. Muchas mamás, muchos papás contaban sus experiencias y nosotros la verdad es que desde Nevia teníamos ganas pues, bueno, de entrevistarle y de poder contarle a la gente lo que hace para ofrecer, como siempre decimos nosotros, una alternativa más para toda la gente que tenga pues dentro de las patologías del neurodesarrollo. Y también todo aquel que nos esté escuchando, que te esté escuchando por su hijo, pero resulte que pues haya tenido un problema él mismo, o su abuelo o su padre. Bueno, como ya nos has contado, hay muchísimas cosas que se pueden hacer por muchísimas patologías. Solo recordarle a la gente que en los comentarios, después cuando editemos el vídeo, pondremos la dirección de la clínica y el contacto para que quien quiera ponerse en contacto con ustedes lo pueda hacer. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, un placer para mí también. Gracias a vosotros. Pues venga, nos vemos en otra ocasión, que nos siga contando más casos, sobre todo, que yo siempre digo que siempre es positivo dar esperanza
pero siempre pues basada en la ciencia y siempre basada en hechos bueno, Constante. eso, exacto. Muchísimas gracias, doctor.